Santo de Dios. Aleluya. Quiero pedirles a los hermanos que están llegando, hermanos, que vayan dejando su like. Quiero también pedirles que compartan este directo en el nombre de Jesús, porque lo que voy a decir aquí es muy importante. Si hay alguien que ya no cree en el nombre de Jesús, ya puede salir de este directo, salgáis ya en el nombre de Jesús. No se quede en este directo. Ah, es que yo no creo. Entonces salga de este directo, porque usted ya es un incrédulo. Usted ya no cree en lo que Dios puede hacer. Muchos hermanos están teniendo esas experiencias espirituales con Dios. Y quiero dejarles esta experiencia espiritual que tuve para que ustedes tengan temor, para que tengan reverencia, para que sean diferentes ante la presencia de Dios. Porque lo que voy a decir aquí es muy serio, no es una broma, les voy a contar lo que vi. Ya he ido 2 veces, hermanos, en este tiempo desde que me convertí. Dios ya me ha llevado 2 veces al infierno, ya he visto el infierno 2 veces. No fue solo una, fueron 2 veces. Pero la primera vez que lo vi fue aterrador, porque vi mujeres, vi niños, vi hombres, vi muchas cosas en ese lugar. Y les voy a contar todo lo que vi. Les diré todo, absolutamente todo lo que vi. Que Jesús me permita recordar todo, que el Espíritu de Dios me haga recordar todo en el nombre de Jesús para podérselo traer detalladamente a los hermanos. Así que les pido, hermanos, en el nombre de Jesús, que no se queden en este directo si no creen. No se queden aquí, salgan de este directo, sálganse, fuera. Si no creen, no se queden, salgan, porque lo que voy a decir es muy serio. Amén. Lo que voy a decir es muy serio y ustedes conocerán un poco sobre lo que es el lugar de tormento. Hermanos, iglesia, antes de contarles, necesito volver un poco atrás para que entiendan por qué sucedió esto. Apenas me convertí, amados hermanos, apenas comencé a buscar la presencia de Dios, Jesús fue moldeando mi vida, así como es la vida de cada uno de ustedes. Jesús, Él fue moldeando mi vida. Comencé a dejar los malos hábitos, las malas costumbres. Comencé a dejar lo que el mundo, hermanos, aleluya, me ofrecía. Comencé a abandonar todo. Comencé a dejar todo de lado. Y siempre tuve en mi corazón que la oración era lo que más me fortalecía. Así que no podía dejar de orar. No podía dejar de buscar la presencia de Dios. Tenía que orar, tenía que buscar, tenía que clamar, tenía que suplicar. Y siempre preparaba, hermanos, un cuartito de oración. En todas las casas a las que iba, donde vivía, siempre tenía un cuartito de oración. Y en ese cuartito, hermanos, yo oraba, yo buscaba la presencia de Dios. Entonces, tengo que contarles todo esto para que entiendan por qué sucedió. Y siempre tuve, hermanos, la convicción de que mis oraciones ante la presencia de Dios tienen que ser totalmente sinceras. Siempre tengo que decir lo que hay dentro de mí, sacarlo afuera, ya sea algo malo, algo perverso, sea lo que sea, tengo que sacarlo ante la presencia de Dios, mostrarle a Dios quién soy verdaderamente. Entonces, en esos cuartitos de oración, era donde, hermanos, era donde yo clamaba y buscaba la presencia de Dios. Era donde yo clamaba y rogaba por la presencia del Espíritu Santo. Hoy ya no tengo más un cuartito de oración. Quisiera tenerlo, pero la casa donde vivo solo tiene 2 habitaciones. No tengo cómo hacer un cuartito de oración. Aquí está el cuarto de mis hijos y el cuarto mío con mi esposa. Entonces, presten mucha atención a lo que voy a decir. Y ahí, iglesia, yo siempre entraba en ese cuartito de oración y oraba. Allí cerraba mis ojos, hermanos, y siempre ponía un colchón en el suelo, siempre un colchoncito en el suelo, y cuando doblaba mis rodillas, siempre ponía mis manos así y me quedaba hablando con Dios de rodillas. Y un cierto día, amada iglesia, estaba orando fervientemente y parece, hermanos, que no es que me venció el sueño, porque yo estaba orando fervientemente. En ese momento, hermanos, cuando miré, es como si viera mi propio cuerpo. Y cuando vi mi propio cuerpo, vi mi propio cuerpo. De rodillas, vi mi propio cuerpo. Y lo que más me llamó la atención fue que en el momento en que salí del cuerpo, todavía sentía el latido del corazón. Sentí que no estaba desconectado de mi cuerpo. No estaba desconectado de mi cuerpo porque sentía el latido de mi corazón.
Sentí mi respiración en mi alma. Es algo, por eso lo dije. Si no lo crees, hermano, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque estoy intentando explicarlo de la mejor forma. Aunque estas cosas parecen inexplicables, no es difícil de explicar. Así que, presta mucha atención. Cuando vi mi cuerpo, sentí los latidos de mi corazón y sentí mi respiración. Aún estaba conectado a mi cuerpo. No tenía, estaba, mi alma estaba fuera, pero aún estaba ligado a mi cuerpo. Aún tenía una conexión con mi cuerpo. Y en esta conexión, hermanos, al sentir esto, sentí mi cuerpo, mi corazón latir, mi respiración, la sentía. En ese momento, fui a un lugar totalmente tenebroso. Era pura oscuridad, pura tiniebla. No había luz, hermanos, en ese lugar. Eran tinieblas, 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 tinieblas. No podía ver, hermanos, ni mi mano. Mi mano estaba aquí, ¿verdad? Podía intentar poner mi mano en mi cara. Parecía que era ciego en ese lugar, porque no podía ver mis manos. De repente, mis hermanos, aquella nube negra, se fue disipando. Se fue disipando y algo comenzó como a empujarme. Y mientras me empujaba, yo hablaba, intentaba retroceder porque empecé a temer aquello. Empecé a temer, no un miedo de estar aterrorizado, pero empecé a temer el lugar que estaba viendo. Cuando, hermanos, comencé a salir de aquellas tinieblas, comencé a salir de esas tinieblas, llegué a un lugar, hermanos, donde el calor era tan caliente, pero tan caliente, pero tan caliente, pero tan caliente, y vi, hermanos, cuando yo, lo primero que vi fue el tamaño de aquel lugar. Era como si fuera un mundo entero, era como si fuera un lugar gigante, el mundo entero en ese lugar. Y cuando miré, hermanos, vi como si fuera un hombre acostado. Imaginen a un hombre acostado con las manos hacia atrás. Voy a hacerlo aquí más o menos, y con la boca así abierta. Toda esa parte estaba acostada en el suelo y la boca estaba abierta. Estaba abierta así, abierta, una boca como hecha toda de piedra hirviente. Y la boca de aquel era un hombre, y la boca estaba abierta, tenía ojos, tenía todo, hermanos, tenía todo, pero no se movía, es como si fuera, yo vi esto desde lejos, desde muy lejos, pero pude verlo, y aquello comenzó a empujarme, hermanos, comencé a acercarme y me fui acercando, me fui llegando más cerca y vi, hermanos, una gran fila, y la gente, hermanos, había unos que se arrastraban. Comencé a entender que en el infierno, hermanos, presten atención, presten mucha atención porque tengo que darles explicaciones para que entiendan. Veía personas que se arrastraban, no tenían movimiento en las piernas. Vi personas ciegas, vi personas sin brazos, vi personas lastimadas, vi personas heridas, vi personas sin una pierna, pero con la otra. Y todas estaban encadenadas de sus muñecas. Aquellos que no podían caminar, el de adelante los arrastraba, porque si se detenían, había unos demonios, eran muy feos, estaban al lado de la fila, estaban al lado de esa fila. Y estos demonios, tenían varias como si fueran esas cosas medievales, tipo lanza, espada. Tenían, había unos que tenían unas bolas de hierro así gigantes. Y comencé a mirar aquello. Y esas personas que estaban en la fila empezaban a tirar de los que estaban oprimidos, de los que estaban allí que no tenían piernas, que no tenían brazos, que no tenían una pierna o un brazo, empezaban a tirar, porque si se detenían, aquellos demonios que estaban en las filas, los que coordinaban la fila, golpeaban a las personas, golpeaban, hermanos, golpeaban para que la fila caminara. La fila no podía parar, porque a cada momento salían personas de adentro de aquellas sombras. Aquella sombra era el abismo, hermanos. ¿Recuerdan cuando Abraham dice así? ¿Existe un gran abismo que nos separa de ustedes? Aquel abismo son las tinieblas, hermanos. Es un lugar de tinieblas, de mucha oscuridad. Y las personas iban saliendo de adentro de aquel abismo. En el momento en que salían, aquellos demonios ya las agarraban, las tiraban, las sujetaban. No había forma de huir, hermanos. Ellas se debatían demasiado. No había forma de huir. Ya las amarraban y las enganchaban a la cadena que estaba tirando de la fila. Entonces, cientos y cientos de miles de personas iban entrando en aquella fila. Aquella fila no podía parar. Había personas que intentaban huir, hermanos, de aquella fila, almas que intentaban escapar. Y arriba de la cabeza, arriba de aquella boca donde las personas entraban, voy a hablar muy despacio para que los hermanos entiendan, porque no quiero dejar ningún detalle fuera.
Yo veía demonios que volaban, se quedaban volando por encima de aquella fila, ellos eran más pequeños. De estatura, pongamos de 1 metro, pero eran más pequeños que los otros. Los otros medían 3 metros, eran muy grandes. Cuando agarraban a una persona, la persona podía forcejear, ellos sacudían a la persona como a un muñeco. Era como un muñequito. No había forma de que esa persona huyera. Era como un muñequito. Lo agarraban y lo sacudían, ¿entienden? Y los amarraban, mientras los otros seguían volando, hermanos, por aquel lugar. Aquella puerta estaba muy llena de gente. Está muy llena de personas, hermanos. Entonces, había muchos demonios. Y los que vuelan, se quedaban volando. Los que estaban a los lados de la fila, había cientos de demonios al lado de la fila haciendo que las personas caminaran, porque no podían detenerse. Aquellas personas que estaban caídas, personas, por ejemplo, en silla de ruedas, que vivieron una vida de pecado y no se arrepintieron, personas enfermas, sin brazos, sin piernas, personas ciegas. Las personas que estaban bien físicamente arrastraban a estas personas. Tenían que arrastrarlas, si no, eran golpeados. Entonces, los de adelante tenían que arrastrar a aquellos que estaban caídos, tenían que hacer fuerza para arrastrar. Y aquellas personas gritaban, decían así: Señor, misericordia. Había personas que llamaban a su madre, llamaban a su padre. Yo veía personas llamando por su nombre. Por ejemplo, Pedro, por favor, sácame de aquí. Juan, Antonio, sácame de aquí. Yo vi a las personas llamando por nombres. A veces, quién sabe, era el marido. Quién sabe si era el padre, ¿entienden? Pedían a Dios misericordia. La gran parte de las personas, ellas pedían misericordia a Dios. Decían: Dios, por favor, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Por favor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Comillas. Ellos clamaban mucho, ¿entienden? Ellos clamaban mucho, 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 mucho. Ellos clamaban demasiado. Y ahí, hermanos, ellos comenzaban a caminar y a arrastrar. Entonces, presten mucha atención. ¿A qué conclusión llegué? Todavía voy a terminar. Tengo mucho más que decir. Hermanos, presten mucha atención. Cuando mueres y vas a Cristo, todo lo que tuviste de enfermedad desaparece. Si no tenías una pierna, tendrás esa pierna de nuevo. Si no tenías un brazo, tendrás ese brazo de nuevo. Si eras ciego, volverás a ver. Pero cuando vas al infierno, toda la maldición, hermano, el hombre la lleva. Toda la maldición que pasó en la tierra, la lleva. Se lo lleva todo, hermanos. Se lo lleva todo consigo. Si no tenía brazo, se va sin brazo mismo. Si no tenía pierna, se va sin pierna mismo. Si era ciego, sufrirá siendo ciego. Ni siquiera verá lo que está pasando. Solo será torturado en el fuego. Será ciego en la oscuridad todo el tiempo. Entonces, iglesia, presten mucha atención. Todo lo que tengas de enfermedad, si caes en el infierno, lo llevas contigo. Todo lo que tienes, lo llevas contigo a ese lugar, lo llevas contigo. Y ahí, hermanos, intentaba volver atrás, porque cuando vi, lo que más dolió en mi corazón fue ver niños también en ese lugar. Vi niños de 12, estoy poniendo un promedio, 12, 10 años, 11 años. Vi unos más pequeños, pero no sé la edad, no sé si eran 7 u 8, y yo veía. Lo que más dolía en mi corazón eran los gritos de estos niños cuando decían: papá, por favor, papá, por favor, papá, por favor, mamá, sácame de aquí, mamá, sácame de aquí. ¿Qué era lo que más me dolía? Entonces, era entre 7, 8, 10, 11. Y ellos, hermanos, ya estaban en el infierno. Niños, hermanos, de esa edad ya estaban en el abismo, ya estaban en el infierno, ya estaban allá. Hay gente que no cree, pero ya estaban. Ya estaban allá en el infierno, hermano, ya estaban allá. Esos niños ya estaban allá clamando, ya estaban allá pidiendo misericordia. Entonces, lo que más dolió en mi corazón fue ver niños allá. Porque, bueno, somos padres, hermanos. Y en esa época yo ya tenía a mi hijo que era Ismael, ya era bebecito. Entonces eso dolió mucho en mi corazón, ¿entienden? Eso dolió mucho. Dolió mucho en mi corazón. Es algo muy serio. Ahí, hermanos, aquí había una fuerza que me iba empujando, pero al mismo tiempo tenía paz, pero tenía temor. No me dejaba entrar en desesperación, ¿entiende? No me dejaba entrar en desesperación. Y en aquel lugar, hermanos, es como si yo estuviera invisible. Nadie me veía. Ellos no lograban divisarme.
Ellos no lograban verme. Yo caminaba, hermanos, así, ¿ve? Yo pasaba en medio de ellos así. Es como si mi cuerpo estuviera flotando y pasaba muy cerca de ellos así, muy cerca de ellos. Siempre sentí el latido de mi corazón. Entonces llegué a la conclusión de que todavía estaba conectado a mi cuerpo, porque aún no había muerto. Entonces siempre escuché mi corazón. Y mi respiración. Y el corazón. Siempre escuché ese sonido. Y la respiración, esa respiración, mi pulmón respirando. Y ahí, iglesia, presten mucha atención. Cuando estaba caminando, comencé a acercarme más a las personas y fui llegando cerca de aquel rostro, de aquella, es como si fuera un hombre acostado. El infierno es igual a un hombre acostado, es un mundo, tiene división, tiene mucha división. Todo aquello en lo que el hombre pecó. Si el hombre pecó en la prostitución, va a una cierta área de aquel cuerpo. Él va a un área de aquel cuerpo. Tiene varias áreas. La peor área es el corazón. Sí, la peor área es el corazón. El corazón es la peor área. Es donde más hay sufrimiento. Es donde más hay sufrimiento. Es donde más hay sufrimiento. Más hay sufrimiento. Aleluya. Entonces, presten mucha atención. Presten mucha atención a lo que voy a decir, hermanos. Cuando fui llegando más cerca de aquel rostro, vi que aquello era del tamaño de un mundo, hermanos. No era igual. No sirve de nada pensar en un edificio. Cuando llegas cerca de un edificio, miras así, el edificio es minúsculo ante aquello. Era muy grande. Y la desesperación de las personas se volvía peor aún. Se volvía peor aún cuando llegaba cerca de aquella boca. ¿Quién ha visto aquí cuando el sol está muy caliente? Queda aquel, o el fuego está muy caliente. Queda aquel bochorno de calor. Mientras más llegaba más cerca, más caliente se ponía, hermanos. ¿Entendió? Mientras más, hermanos, llegaba más cerca de aquella boca, más caliente se ponía. Más caliente, más caliente, más caliente, más caliente, más caliente se ponía. Entonces, la gente empezaba a desesperarse y había un demonio específico que hacía que las personas se quedaran alineadas. Era un demonio igual a un perro, hermanos. Era igual a un perro. Era igual a un perro. Déjenme ver si puedo conseguirlo aquí para mostrárselos a los hermanos, para que los hermanos lo vean. Tenía 3 cabezas y después que regresé, investigué sobre estos demonios y empecé a ver. Presten atención. Este demonio de aquí tiene 3 cabezas. Déjenme ver si lo encuentro para que los hermanos lo vean, para que al ver la imagen, sepan cómo es él. Aquí, igual a este de aquí. Déjenme ver si sale. Vaya, perdón, no apareció aquí. Se metió fue en un video. Entró fue en un video aquí. Esperen un poco. Aquí, hermanos. Voy a intentar mostrárselos rápidamente. Igual a este de aquí. Miren. ¿Quién lo está viendo ahí? ¿Quién lo ve? Miren. Él era gigante, hermanos. Muy grande. Miren, yo no sé el nombre de este demonio, hermanos. No lo sé. ¿Están viendo? Es ese de ahí. Es ese de ahí. Es ese de ahí. Hay varias fotos de él aquí. Déjenme buscar otra foto. Miren, es ese de ahí. Idéntico. Miren, hasta la cola es igualita. Miren, cola de serpiente. ¿Están viendo aquí? Aquí. ¿Están viendo? Miren. Vamos a ver si encuentro otros más aquí. Es ese de ahí. Ese demonio de ahí. Déjenme ver si encuentro más aquí. Aquí hay otras formas, pero no sé si es. Ahí está. Siempre tiene alguna forma que se parece a él. ¿Están viendo? Es ese demonio de ahí. ¿Están viendo? ¿No escucharon, verdad? Entonces, ese demonio de ahí, hermanos, él se quedaba, hermanos. ¿Y vieron que las personas hacen imágenes de estos bichos aquí en la tierra? ¿Vieron cómo el infierno, hermanos, es terrible? Ellos, las personas hacen la imagen de este. Aquí en la tierra y a veces sin saberlo, mis hermanos. ¿Entienden? Ella hace la imagen de él. Aquí está él en el infierno. Miren aquí. ¿Cómo es que estas personas hacen la imagen de estos bichos aquí en la tierra? Miren nada más. Mírenlos ahí. Ahí están, en el infierno. Mira ahí el rostro de él. Ahí, mira ahí, hermanos, mira. ¿Quién está viendo aquí atrás? Mira ahí, mira un rostro aquí, mira, aquí. ¿Te acuerdas que te dije que es como una boca? Solo que es como una cabeza que vi. Es una cabeza gigante, tiene ojo, tiene boca. Mira la boca aquí, donde la gente entra aquí, mira, solo que es gigante. Mira ahí al demonio ahí. ¿Cómo la gente, hermanos,
Dios, el infierno, hermanos, se manifiesta, las cosas del infierno hasta se manifiestan en la tierra, hermanos. No hay manera, no hay manera. No hay manera, hermanos, porque esto es hasta de asustar. Y entonces, iglesia, presten mucha atención. Escuchen bien. Ahí yo vi a ese demonio. Él se quedaba encima de una piedra, ¿entienden? Presten mucha atención. Él se quedaba encima de una piedra por donde esas personas pasaban, y cuando las personas llegaban, entraban en gran desesperación. La desesperación se tornaba peor. Se tornaba peor. Se tornaba mucho peor. Cuando llegaban cerca de ese fuego, mis hermanos, ese demonio hablaba. Yo escuché esa voz de ese demonio como si fuera un eco. Resonaba en la cabeza. Era tan grande que resonaba en la cabeza y decía así, mira, él arriba, él hablaba exactamente así, mira, si se salen de la fila, acabo con ustedes. Permanezcan en orden, si se salen de la fila, acabo con ustedes. Y la gente no sabía si tenía más miedo de la boca del infierno, que era el fuego que ardía allá, o si tenía miedo de ese, que se quedaba allá arriba, ¿entienden? Y su cabeza, hermanos, era como una banda elástica. ¿Entienden? Su cabeza era como una banda elástica. Era como una banda elástica, hermanos. ¿Entienden? Era igual a una banda elástica. Se estiraba así, mira, aquellos que intentaban salir, ella se estiraba y llegaba muy cerca de la persona y él hacía ese ruidazo de boca cerrándose así, mira, para que la persona regresara a la fila. Y él tenía 3 cabezas. 2 se movían y una se quedaba parada. Una se quedaba solo mirando, y las otras se movían. Ellas eran como una banda elástica, ¿entienden? Así que, para ustedes que no creen, ya salgan del directo, hermanos, por favor, salgan del directo. No se queden en el directo, porque esto aquí es solo para quien realmente cree. Y entonces, hermanos, las personas volvían a la fila y caminaban y caían al fuego. Cuando se acercaban, hermanos, y caían al fuego, veía que hasta las cadenas se derretían y solo escuchaba aquellos gritos, mucho grito, mucho grito, mucho grito, mucho grito, mucho grito, mucho grito, mucho grito. Escuchaba muchos gritos, mis hermanos. Eran demasiados gritos, y aquel sonido de mi corazón y de mi respiración. Aquel ruido jadeante, demasiado jadeante, era muy jadeante. Esto fue hace años, pero nunca lo había contado con tantos detalles como lo he contado hoy. Así que, presten mucha atención. Y no dejaba de escuchar porque parece que tenía que saber que aún estaba vivo, ¿entienden? Así que ese es muy serio. Las 2 cabezas de aquel animal se estiraban, hermanos, se estiraban y ponían a las personas organizadas en la fila. Ellas tenían que, el infierno es muy organizado, hermanos, es muy organizado. A veces, hermanos, nosotros como siervos de Dios, como creyentes, pensamos que somos organizados. No llegamos ni cerca, hermanos. Por eso la Biblia dice que el siervo de las tinieblas es más prudente que el siervo de la luz. Ellos son muy organizados. El infierno es demasiado organizado, porque son muchas personas, hermano. Entonces ellos tienen que poner todo en orden. Tienen que tener todo bien exacto, ¿entienden? Tienen que dejar todo bien exacto. Tienen que poner todo bien exacto. Porque si no lo ponen bien exacto, automáticamente, iglesia, automáticamente se vuelve un desastre. Y ellos no dejan que se vuelva un desastre. Ellos golpean, hermanos, ellos masacran. En esos momentos veo la bondad de Dios, hermanos, Dios, hermanos. Aunque Él sea el creador de todo, incluso Dios creó el infierno. Fue el mismo Dios quien creó el abismo, creó todo, hermanos. Incluso a los demonios los creó Dios. Hasta en eso, hermanos, veo cuán bueno es Dios. Porque, hermanos, si te pones a pensar, Dios dio a su Hijo, hermanos, por los pecadores. Miren eso. Para que nosotros no lleguemos a caer en un lugar así de tormento, hermanos, de tormento. Y esa garganta, hermanos, ella quema demasiado. En el momento en que esa persona cae ahí dentro, empieza a quemarse. Y allí, hermanos, no para. Allá no hay día, allá todo es tinieblas. Hermano, oscuridad. La luz que hay allá es la luz del fuego que permanece encendido día y noche. No para. La luz que hay allá es el fuego que permanece encendido de día y de noche. Ese fuego permanece encendido de día y noche. Esas piedras. Hay mucha gente que dice que los demonios no se queman, ¿verdad, hermanos? Presten mucha atención. ¿Saben por qué Al no le gusta ese lugar? Por eso hoy entiendo por qué aquel demonio, el Gadareno, aquellos demonios,
Aquella legión no querían ir al infierno. Hoy entiendo, porque los demonios también se queman allá, hermanos. Ellos se queman allá, sí, pero debido a que son más fuertes que las personas, más fuertes que las almas que están allá, es como si ya estuvieran acostumbrados. Porque vi a un demonio que cuando pisaba sobre aquellas rocas calientes, era como si su piel se quedara pegada. Se quedara pegada, se quedara pegada, su piel se iba pegando y él caminaba normal. Parecía que no le importaba el dolor de su pie quemándose. Pero vi aquí como si su piel, una piel, no sé decir qué es eso, se quedaba pegada. Entonces, hermanos, hay mucha gente que piensa que él no sufre en el infierno, ¿verdad, hermanos? Los demonios que están allá, ellos no quieren ir allá, ellos no quieren, ni ellos quieren ir allá. Hoy entiendo por qué allá es caliente, hermanos, allá ellos también son quemados. ¿Entendieron? Un lugar de tormento, hermanos, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento, es un lugar de tormento, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Hasta ellos son quemados allá, ¿verdad? Los que vi que menos sufren allá, son los que vuelan. Son unos que tienen unas alas con las que se quedan volando. Sus piernas son bien delgaditas. Parece un esqueleto bien fino, seco, todo seco. Parece un hueso con unos dientotes de este tamaño así. Déjenme ver si encuentro aquí. Déjenme ver si encuentro aquí, miren, porque sé que a veces hay, nunca investigué. Voy a buscar aquí para que los hermanos sepan, miren. Déjenme ver si encuentro aquí. Déjame ver si lo encuentro aquí. Espérenme, iglesia, espérenme, vamos allá, les voy a mostrar cómo es. Hay unas imagencitas aquí. Aquí, miren, es como este de aquí, pero tiene dos ojos. Como este de aquí, miren. Aquí, miren, lo encontré aquí, miren. Este, igual a este, miren. Igual a este, miren. Este, miren. Solo que no es negro, es todo rojo, 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 la piel toda así como de fuego quemado. Este de aquí, miren, quien lo esté viendo, miren, miren ahí, miren, miren. Su pie es como de gallina. No sé si este tiene pie de gallina. No sé si tiene pie de gallina. Aquí, miren, miren allá, miren, miren la patita de gallina allá, miren. Aquí, miren, miren allá, miren. Aquí, miren, miren su patita de gallina de la que hablé aquí, miren. ¿Quién lo está viendo allá? Miren, déjenme ver si logro enfocar. Miren allá la patita de gallina. Yo dije que tenía patita de gallina. Miren la patita de gallina aquí, miren. ¿Lo ven, mis hermanos? Es ese espíritu ahí, miren. Ese demonio ahí, miren. Es ese demonio ahí, miren. Es ese demonio ahí. Se queda volando. Tiene pie. Por eso no vi aquel. Este de arriba, miren. Este de arriba aquí no muestra que tenga pie de gallina. ¿Lo ven? Miren. No se puede ver. Miren. Déjenme ver. Si hago clic y abro la imagen, se mostrará. No, no se muestra, miren, entonces es eso, mis hermanos, es este demonio de aquí, miren, espérenme, mis hermanos, ahí, ahí. Entonces, ese demonio, hermanos, ese demonio, ese demonio. Él es igual, iglesia, él es igual. Es igualito. Igualito, igualito. Se queda volando, 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 volando. ¿Entienden? Volando, se queda volando, 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 ¿entienden? Se queda volando. Yo no vi, hermanas, yo, lo que vi era personas y vi a estos demonios de los que hablé. Exactamente, miren allá, miren, hay juegos que yo jugaba que eran de esa forma. Exactamente. Hay muchos videojuegos, hermanos, que expresan mucho eso, Exactamente. Expresan mucho el infierno. Expresan mucho el infierno. Es muy real, hermanos. Ustedes que no han dejado su like, den 2 toques así en la pantalla, vean. Solo den 2 toques así en la pantalla, vean. Dejen su like en nombre de Jesús para que más personas vengan a saber. Para que más personas vengan a saber. ¿Entienden? Den solo 2 toques así en la pantalla rápido, vean, 2 toques en la pantalla rápido y verán que dejarán el like ahí, así que, presten mucha atención. ¿Por qué digo esto, hermanos? Este canal no está monetizado, pero quiero que las personas vengan a tener el mismo temor que yo tengo de ese lugar. Quiero que las personas, al oír, quién sabe, al oír,
vengan a tener temor. Así que, hermanos, presten mucha atención. Voy a seguir contando lo que vi. Las personas caían en ese lugar y yo me iba acercando bien cerca. Yo me iba acercando bien cerca de esa boca. Yo me iba acercando bien cerca. Yo me iba acercando bien cerca de esa boca. Bien cerca, bien cerca, bien cerca. Cuando miré hacia abajo, hermanos, cuando miré hacia abajo, era como un remolino de fuego. Dentro de esa boca era fuego así, y remolino así, vean. ¿Quién lo ha visto alguna vez? ¿Quién ha visto cómo se fríen esas cosas en la freidora de aire? ¿Vieron que es un calor que gira, un fuego que gira ahí dentro, un calor que gira hasta freír? Ahora imaginen un calor con fuego girando todo el tiempo y la persona bajando así. Hermanos, le va arrancando toda la piel, hermanos, va arrancando, va despedazando todo y no muere, hermanos, no muere, no muere, siente el dolor, pero no muere. Exactamente, todo tipo de juego es mis hermanos, todo tipo de juego es de Satanás, es de los demonios. Y entonces, hermanos, presten mucha atención. Entonces esa boca de fuego, venía girando así, vean, venía girando esa garganta de fuego. Cuando la persona caía allá abajo, hermanos, había otra fila. Había otra fila allá abajo. Era donde cada uno, hermanos, aquellos demonios tenían un cuaderno de cada uno, Era como si fuera una hoja medio petrificada. No sé explicar qué era eso, hermanos, no sé explicarlo. Y él sabía. Ellos sabían. Ellos sabían todo eso. Todo eso. ¿Me están escuchando bien, mis hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Si hay algún moderador. Alabado sea Dios. A los hermanos que no creen, que están ahí burlándose, por favor, bloqueen a esos hermanos. Amén. Bloquéenlos, mis hermanos. No los dejen ahí. Como dije, sáquenlos ya, hermana Carla. Si ve a alguien que, bueno, ese tal Diogo, la verdad, puede sacarlo ya. Bloquéelo por mí, por favor. La televisión, el portal de los demonios, es todavía peor. Es el celular, mis hermanos. El celular es todavía peor, ¿entienden? Todavía peor. Hermanos, al final les diré cosas que van a entender. Bloqueen a esas personas. Amén. A la persona que no cree, que viene aquí solo a causar problemas, bloquéenla, sáquenla, porque desde el principio del video estoy hablando, hermano. Si no cree, salga de la transmisión, porque sé que muchas personas entrarán a decir un montón de cosas. Entonces, hermanos, presten mucha atención. Cuando miré, vi otra fila allá abajo. Las personas ya bajaban desgarrándose, quemándose, llegaban allá todas destrozadas por el dolor. Cuando llegaban allá abajo, hermanos, cuando llegaban allá abajo, ellos sabían lo que esa persona había hecho. Ya sabían quién era, quién es y a dónde iba. ¿A dónde iba? Y en ese lugar, adentro, estaba lleno de esos demonios que vuelan. Y esos demonios que volaban, hermanos, esos demonios que volaban, bajaban, agarraban a la persona y la llevaban volando hasta el ala donde debía quedarse y allí la arrojaban. Y en esas alas donde los arrojaban adentro, había muchos demonios que se quedaban alrededor, siempre mirando, siempre mirando. No había forma de huir, hermanos. No hay forma de huir, no hay forma de escapar. ¿Entienden? Voy a explicar sobre estas cosas, el celular, esas cosas, la televisión, lo voy a explicar. Cálmense, aguanten firme que lo voy a explicar. Lo voy a explicar, ¿está bien? Lo voy a explicar. Aguanten ahí. Déjenme ir por partes porque es mucho y a veces no. Quiero explicarlo muy detalladamente, muy detalladamente. Entonces, hermanos, ellos no podían huir, no podían escapar, no tenían a dónde huir, hermanos. No hay a dónde correr. Es tortura de día y de noche. El gusano nunca muere, el fuego nunca cesa. Es de día y de noche, de día y de noche. No hay a dónde correr. No hay forma de que escapes, hermano mío. No hay a dónde puedas huir, no hay a dónde puedas correr. No hay. Vas a estar ahí toda la eternidad. Después de eso, hermanos, de ese lugar, todo el infierno, todo ese lugar del que les hablé, todos esos lugares, serán arrancados de allí y lanzados al lago de fuego. Dentro del lago de fuego. Y yo creo que ahí, hermanos, Dios lo cerrará con tapa. No porque esté en la Biblia, pero Dios lo cerrará. Porque las personas se quedarán todas sumergidas dentro del fuego. Será aún peor, porque no habrá forma de escapar. Se quedarán ahogándose en el fuego, hermano.
Dios mío. Imaginen, mis hermanos, deténganse a pensar conmigo. Imaginen, hermanos, ustedes sumergidos dentro del fuego. Ayer fui a una librería. Fui a comprar una Biblia para mi esposa ayer. Fuimos yo, ella y los niños. Fuimos a una librería ayer. Fui a comprarle una Biblia. En ese momento vi tantos libros, tantos libros, tantos libros, tantos libros, tantos libros, hermanos, tantos libros. Había libros de Cebollita, libros de la pandilla de Mónica, libros de animales, libros de no sé quién, libros con calaveras, libros con demonios dibujados, había libros de todo lo que puedan imaginar. Cuando miré esos libros, vi que había una sección de Biblias, fui allí, ella eligió la Biblia que quería. Ella eligió la Biblia que quería en el lenguaje que le resultaba fácil de entender. Entonces, hermanos, presten mucha atención. De repente, el Espíritu de Dios dijo, desde el principio, Satanás ha estado trabajando. Miren cuántas personas comprando libros. Pero esos libros no tienen nada que ver con Dios. En ese preciso momento, hermanos, en ese preciso momento, el Espíritu de Dios habló dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dijo, mira, esos libros no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Entonces me quedé mirando. Me quedé mirando a la gente comprando libro tras libro y pocos eran los que iban a las Biblias. Pocos eran los que iban a la Biblia. Vi a una mujer diciendo, lloré, ella diciéndole a un muchachito, yo lloré cuando leí esa parte en la que ella hacía esto, que hacía aquello, cerré el libro, hasta dije, no voy a poder terminar de leer. Pero fue demasiado emocionante. Entonces el joven, ¿pero terminaste de leer? ¿Terminaste de leer? Entonces él dijo, claro que terminé de leer, pero lloré demasiado, lloré mucho. Piensa en una historia por la cual lloré. Piensa en una historia por la cual lloré. Entonces dije, sí, estamos al final. Todo, hermanos. Todo. Todo. Presten mucha atención. Todo. Lo que existe en esta tierra está aquí para distraerte del reino de Dios. Él hizo todo. Todo lo que te distrae del reino de Dios es de Él. Si la televisión te distrae, es de Él. Si el celular te distrae, es de Él. Si tu empleo te está distrayendo, es de Él. Si existe algo que te está distrayendo, alejándote de la presencia de Dios, arrancándote de la presencia de Dios, es de Él. Si hay algo que te está apartando de Dios, es de Satanás. Ah, pastor, pero yo tengo una preocupación con esto, preocupación con aquello. Esa preocupación también es de Él. Todo aquello que te ata al mundo y no te deja ver las cosas de Dios es de Él. Y punto. Todo lo que estás viendo aquí en la tierra que te ata, hermano, que te está atando, mi hermana, es de Él. Se acabó. Todo lo que ves aquí en la tierra que te ata es de Él. El mundo ya es del maligno. Si tu empleo te está impidiendo buscar a Dios, es de Él. Los enemigos del hombre estarán dentro de su propia casa. Si tu esposa, tu esposo te impide buscar a Dios, es Él. También el que está operando. Sí, mis hermanos, es Satanás el que está operando. Estás más preocupado por la comida, por el alimento, por todo eso y a veces no te preocupas por Dios. Es Él, el que está operando, es Satanás. Él está trabajando. Él está trabajando.
Todo lo que te quita el enfoque de Dios es del. Es del. Todo lo que te quita el enfoque en Dios es del. Es del. Punto. No quieres terminar en el infierno, hermano mío, no quieres terminar en el abismo. Abandona las cosas que son de Él. Empieza a preocuparte por las cosas que son de Dios. Y te digo, no es fácil, porque este mundo, hermanos, intenta aprisionarnos. Si no trabajas, no comes. Si tú, tal vez, pasas ahí, mira, de las 7 de la mañana hasta el mediodía. Al mediodía tienes una hora para almorzar, vuelves a la 1, quizás. Luego te quedas hasta las 7 de la noche, el día entero trabajando, presta atención, trabajando el día entero. Mira para que veas cómo el mundo se orquestó. Para que veas cómo el mundo se orquestó para destruir tu vida. Cuando sales, ya estás cansado. ¿Y cómo voy? ¿Cómo voy a la iglesia? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a buscar? ¿Cómo vas a ayunar? ¿Cómo vas a leer la palabra? Si te digo que ni tu hijo es tuyo, sí, haz lo siguiente. Intenta que tu hijo no vaya a la escuela para que veas. Todavía seguiré contando algunas cosas aquí, pero presta atención. Ni tu hijo es tuyo. A veces luchas para construir una casa, la casa no es tuya. Deja de pagar los impuestos para que veas si no te la quitan. El auto que compraste, dices, compré un auto. Fuiste allá y lo financiaste, ¿verdad? El auto no es tuyo. El auto es del banco. Deja de pagar los impuestos para que veas lo que sucede. A ver si no te lo quitan, Ve allá, deja a tu hijo de. No. Deja que tu hijo no vaya a la escuela para que veas. Retén a tu hijo en tu casa para que veas si los servicios sociales no golpean a tu puerta. Y es peligroso hasta que te quiten a tu hijo. El mundo es del, mis hermanos, es de Satanás. Por eso Jesús dice, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Hoy, hermanos, no es diferente. Es el Egipto que el pueblo está viviendo. El pueblo está viviendo exactamente eso, hermano. Alabado sea Dios por esta palabra. Bajó calientita del cielo. ¿Recuerdas cuando el pueblo hebreo estaba preso en Egipto? ¿Tenían que hacer todo lo que el faraón mandaba? Hoy no es diferente. Hoy estás preso en el mundo entero y Jesús te está llamando para adorarlo en el reino de los cielos. Jesús estaba llamando al pueblo para adorarlo en el desierto, ¿no era así? Ahora Jesús está llamando al pueblo a adorar en el reino de los cielos. Jesús está llamando al pueblo a adorar en el reino de los cielos. Está llamando al pueblo a caminar. Oh, Dios mío, alabado sea Dios. Jesús está llamando al pueblo a caminar en medio del desierto junto a Él, a salir del mundo, a salir de Egipto, a salir de esta tierra de sufrimiento, de dolor, y habitar en una tierra. Habitar en un lugar donde nunca más habrá dolor, nunca más habrá tristeza, tú nunca más tendrás una prisión espiritual. Mira para que veas por qué muchos hombres están presos en la masturbación, muchas mujeres se quedan presas en la masturbación. Mira el celular ahí, mis hermanos. ¿Por qué muchos hombres engañan a su esposa, muchas mujeres engañan a su marido? Mira el celular ahí. Mira el celular ahí. Mira cómo era antiguamente. Mira cómo era antiguamente, mis hermanos. Mira cómo era antiguamente. Mira cómo los padres cuidaban de sus hijas. Mira cómo las hijas tenían respeto por el padre. Los hijos tenían respeto por el padre. Hermanos. Despierta, iglesia, despierta. Todo lo que está aquí en esta tierra está intentando llevarte al abismo, al infierno. Hermano, ustedes que no dejaron el like, den 2 clics así en la pantalla, mira, solo den 2 clics, mira, den 2 clics así en la pantalla y automáticamente dejarán el like. Dejen el like para que más almas vengan a escuchar esto. Hay personas que necesitan escuchar, mis hermanos, hay personas que necesitan escuchar. Todo aquello que te atrapa, hermanos, es de él. Todo aquello que te atrapa es de Satanás. Todo aquello que te atrapa es del, mis hermanos. Y no hay conversación,
no hay término medio. Te está atrapando, es de Satanás. Si a veces, hermana, ¿puedo decirte una cosa aquí? Si a veces pasas más tiempo en el canal de YouTube que orando, leyendo la Biblia, buscando la presencia de Dios, hasta esto aquí se vuelve de él. Hasta esto aquí se vuelve de Satanás, todo lo que te aleja de la presencia de Dios. Veo a muchas personas viviendo aquí en los canales de YouTube. Presten atención a lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que viven en el canal de YouTube, pero no se preocupan por su propia vida. Viven viendo enseñanza, 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 estudio, culto, ofrenda. Luego van allá, oh pastor, el diezmo, esto, aquello. Pero no se están preocupando por su propia vida espiritual. No se están preocupando por su vida espiritual. Sí, iglesia, esto es algo serio. Participas del culto online, participas de las enseñanzas, ofrendas, diezmas, pero tu vida espiritual está totalmente destruida. Mientras muchos pastores están diciendo, mira aquí, qué bendición, hermano, mira aquí, aleluya, 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 aleluya. ¿Y tu vida, cómo está? ¿Quién sabe? Tal vez vas rumbo al infierno, en la fila y no lo sabes. Sí. ¿Quién sabe si vas directo al abismo y no lo sabes? Sí, mis hermanos, vas rumbo al infierno y no lo sabes. Por eso, hermanos, conoceréis la verdad. La verdad te libertará. ¿Te libertará de qué? De una condenación eterna, del pecado. ¿Te libertará de qué? De una condenación eterna. La paga del pecado es muerte, hermanos, y la muerte no es el sepulcro donde tu cuerpo se quedará ahí. Tu cuerpito se quedará ahí. Tú vas a pensar que dormirás. No, es un lugar de dolor, hermanos, es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de dolor. La segunda vez que fui arrebatado al infierno, hermanos, estaba en el mismo cuartito de oración. En el mismo cuartito de oración. Estaba orando a Dios, de repente pasó lo mismo. Salí de mi cuerpo, de repente una fuerza me arrastró. Pero esta vez el fuego estaba quemando y yo estaba encima de es como si fuera un mar de cristal. Estaba encima de un mar de cristal. Solo fui 2 veces y esta fue la primera parte que vi. Y la otra, hermanos, vi a un amigo mío. Ya lo he dicho varias veces aquí, él era mi amigo. Así, amigo del mundo, ¿no? Estaba caminando sobre un espejo de cristal. Y yo caminando sobre el espejo de cristal y aquel fuego consumiendo y consumiendo abajo. Consumiendo abajo. Y cuando miré, vi a un amigo mío. Él estaba quemándose en medio del fuego. Cuando él me vio, hermanos, contuvo el grito y se quedó mirándome con los ojos desorbitados. Y cuando la lágrima, hermanos, antes de que la lágrima bajara, ya se quemó. Ni siquiera dio tiempo. Antes de que la lágrima bajara aquí, ya se quemó. En ese exacto momento que lo vi, hermanos, que me quedé mirándolo. Él estaba en gran desesperación, pero no quería gritar. No sé por qué no quería gritar. No sé cuál es el motivo. Y vi una cosa, hermanos, como les hablé allá en el primer testimonio del primero. En el primer testimonio del primero, les dije a ustedes, les dije así. Hermanos, ¿recuerdan que las personas tienen discapacidades? Que ellas llevan todas sus discapacidades al infierno. Ellas llevan todas sus discapacidades al infierno. ¿Recuerdan que les dije a ustedes? Los hermanos aquí deben recordar que allá al principio del video dije, hermanos, su ojo estaba perforado. Él era ciego de un ojo. Se lo había perforado jugando con no sé quién. Una vara se le metió dentro del ojo y quedó ciego. En ese preciso momento que vi eso, hermanos, que vi esa situación, miré a su ojo aún era ciego. Él seguía ciego todavía, mis hermanos. Él todavía seguía ciego. Y en ese momento volví a mi cuerpo de nuevo. Al instante, hermanos, volví a mi cuerpo de nuevo. Cuando volví a mi cuerpo de nuevo, ahí entendí. Dije, Jesús, yo nunca quiero ir a ese lugar. Entonces, hermanos, es una gran guerra. Son pocos. Les estoy diciendo a ustedes, son muy pocos los que van a entrar en el reino de los cielos. Son muy pocas las personas que van a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo es una tremenda prisión. Todo lo que está aquí nos atrapa, hermanos. Todo lo que está aquí intenta atraparnos, intenta atarnos, intenta sacarnos del enfoque. Entonces son pocos aquellos, hermanos, que van verdaderamente a entrar en el reino de Dios. Son pocos. Es muy poco, hermanos. Escuchen lo que estoy diciendo. Es muy poco. A veces puedes ver una iglesia llena. Va 1, 2,
3 y con suerte. A veces no va nadie. ¿Entienden? Entonces, es muy serio. Todo aquello que te impide llegar al reino de los cielos, hermanos, es de Él. Todo aquello que hace que no logres buscar la presencia de Dios es de Satanás. ¿Entendiste, iglesia? Despierta, mis hermanos, despierta. Por eso es que nosotros luchamos aquí. Ven a los hermanos luchando, el hermano André luchando para dar enseñanza. Yo siempre haciendo transmisiones de oración con los hermanos. Yo siempre luchando, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay una cosa que amo hacer es hacer las cosas para Dios. Hoy me quedé preguntándome antes de abrir esta transmisión. Dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, Jesús, a la gente? Comillas, algo que pueda convertir sus corazones, pueda cambiar sus corazones. Entonces abrí YouTube aquí antes de configurar para poder ponerlo para los hermanos y vi un arrebatamiento. Dije, ahora sé que voy a contar algo que nunca he contado por completo hoy. Sé que este testimonio impactará muchas almas, muchas vidas. Hermanos, yo no soy ese tipo de persona que cree solo porque vio. Yo ya creía cuando no veía. Yo ya creía en Dios. Hay personas que necesitan creer solo cuando ven, y no es así. Por eso Jesús, aleluya, tuvo esa gracia de poderme mostrar aquello, de poder hacer que yo viera. Porque, hermanos, antes de yo ver, yo ya creía. Antes de yo ver, yo ya creía. Antes de yo ver, yo ya creía. ¿Entienden? Antes de yo ver, yo ya creía. Tuve experiencias espirituales. Les voy a contar una experiencia. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes pueden tener cuartitos de oración, muchos los llaman cuarto de guerra, ¿verdad? Es una bendición. Mi hijo, antes de que naciera, teníamos un cuarto de guerra en una ciudad muy cerca de aquí. Creo que estaba a unas 3 horas de aquí. Teníamos un cuarto de guerra allí y yo oraba en el cuarto de guerra directo, 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 porque como yo siempre lidié mucho con el área de liberación, siempre sentí la guerra espiritual acercándose a mí, hasta hoy la siento. Son opresiones malignas, hermanos, que vienen sobre nuestra vida, las cuales solo podemos disipar con oraciones, ¿entienden? Solo puedes disipar, romper esas aflicciones, esas angustias, esas opresiones espirituales a través de la oración. ¿Quién aquí siente esa opresión y solo se va cuando ora? Solo se va cuando oras, cuando tienes intimidad con Dios. ¿Entienden? ¿Entienden, mis hermanos? ¿Lo sienten? Solo se rompe en la oración. Solo se rompe en la oración. Y entonces, iglesia, yo estaba dentro del cuartito orando y un día un pastor llegó a mí y dijo, mira, hay unas personas que vinieron de fuera para recibir oración. Dije, amén. ¿Vinieron de dónde? Vinieron de tal ciudad de allá. Me senté allí, de repente el pastor recibió una llamada y tuvo que salir corriendo. Dijo, mira, atiéndelos aquí, ora por ellos, reprende a todos esos demonios, que necesito correr y resolver algo urgente. Dije, amén. Dije, vaya. La gente vino de fuera a recibir oración por él y ahora la gente va a recibir oración por mí. Y me quedé pensando, dije, ¿cómo así, verdad? No entendí, pero está bien. Entonces, iglesia, la gente estaba sentada, ellos estaban sentados. En ese preciso momento, comencé a hablar con ellos. Cuando empecé a predicar la palabra de Dios, ese demonio se manifestó en aquel hombre. Se manifestó automáticamente, sin necesidad de hacer fuerza, sin nada. Se manifestó. Cuando se manifestó, iglesia, cuando se manifestó, me miró así, los nervios de él, el hombre era un hombre calvo, los nervios de su cabeza saltaron todos así, mira, quedaron esos nervios así, su cara se contrajo toda y él se ponía así sobre la mesa, golpeando sobre la mesa, golpeando. Y entonces, hermanos, él me miró, para que sepan que los ángeles visitan cuando estás orando en el cuarto de oración. Cuando estás orando, presta atención, los ángeles visitan, presta atención. Entonces, iglesia, ese demonio se manifestó y dijo así, yo te conozco. Le dije, ¿me conoces? Dijo, te conozco, te he estado mirando desde hace tiempo,
no es de ahora. Hace tiempo que te estoy observando. Pero hay un lugar al que entras, en el cual ni siquiera puedo quedarme observándote, mirándote. Este hombre nunca me había visto, iglesia, nunca me vio. El hombre nunca me había visto, nunca había estado en mi casa, pero el demonio que estaba dentro de él sabía. Hay un lugar al que vas, donde oras, ese cuartito. Habló de esa manera. Dije, no. Entonces, hermanos, presten atención. Dije, no. El cuartito, dijo exactamente así. Te veo en ese cuartito orando y veo a los ángeles subiendo y bajando. Se quedan subiendo y bajando viéndote a ti. Ellos suben y bajan. Nosotros no podemos acercarnos. Nosotros no podemos acercarnos. Le dije, ¿por qué no puedes acercarte? Dijo, porque nos quemamos. Hermanos, el cuarto de oración es tremendo. El cuarto de oración es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. El cuarto de oración es tremendo, 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 tremendo. Si escuchan el llanto de mi hijo, hermanos, él está llorando aquí al lado. No le hagan caso, solo escuchen mi voz. Amén, amén. Si escuchan su llanto, no le hagan caso. Ustedes solo escuchen mi voz. Amén. Entonces, presten mucha atención, presten mucha atención, porque esto es muy serio. Iglesia, el cuarto de oración es muy fuerte en el mundo espiritual. Es un lugar que uno deja reservado. Déjenme acomodar esto, que el celular casi se cae. Así. Presten mucha atención. Un lugar que uno deja reservado. Un lugar que uno deja reservado. Cuando uno lo reserva para hacer cosas para Dios, para orar, para leer la Biblia, para consagrarse, ¿quieren ver qué tremendo es, hermanos? Cuando uno toma la decisión y entra a su cuarto de oración y se queda ahí un día en ayuno, 2 días en ayuno. Les digo esto a ustedes que son solteros. Ustedes que no tienen hijos, háganlo, hermanos míos. ¿Entendido? Quédense ahí solo en oración. Pónganse una meta. Voy a orar temprano. Voy a leer la Biblia. Voy a orar. Ora, lee la Biblia. Ora, lee la Biblia. Ora, lee la Biblia. Pasen 2 días ahí, orando y leyendo la Biblia. Ya verán lo que pasará cuando salgan de ahí, llenos del poder de Dios. ¿Entienden, hermanos? Uno sale de allí lleno del poder de Dios. Porque, hermanos, nosotros que somos casados, tenemos esposa, ¿verdad? Quizás tú tienes marido y, a veces, el cuarto es un lugar para tener un momento íntimo con tu esposa. Tal vez vas a tener relaciones con tu esposa, vas a tener relaciones con tu marido. ¿Y qué sucede automáticamente? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese cuarto, en el mundo espiritual, no es que sea pecado tener relaciones con tu esposa o con tu marido, eso no es pecado. Pero presten atención, presten mucha atención, iglesia. El cuarto se convierte en un lugar donde hay una parte de la carne allí dentro. ¿Entendido? Exactamente, exactamente. Hermana María, si usted va a ayunar. ¿Entiende? Entonces, presten mucha atención, déjenme ver qué dijo la hermana ahí, que no entendí, déjenme leer aquí. Estos días, pastor, el Señor me dio una visión sobre usted orando. Era mucho fuego que bajaba del cielo como antorchas de fuego. Me pareció hermoso, pastor. Alabado sea Dios, hermana, alabado sea Dios. Entonces, presten mucha atención, que el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces, hermanos, hasta para ayunar, tienen que estar en acuerdo. Si van a entrar en consagración, tienen que hablar con su esposo o esposa y decir, mira, voy a entrar en consagración. Comillas, voy a buscar la presencia de Dios. Amén. Amén. Mira, ella dirá, mira, voy a tener que buscar la presencia de Dios, voy a clamar al Señor y voy a entrar en estos días. Comillas, ¿qué tal si entramos en un mismo acuerdo? Amén. Alabado sea Dios. Entonces todo eso, hermanos, todo eso es bueno si tienen un lugar apartado. O si viven cerca de un bosque, de un monte, vayan y separen un lugar solo para ustedes, hermanos. Vayan solos allá. Vayan solos allá. Quédense allí orando, quédense allí buscando. Si tienen coraje, lleven una tienda, pasen 2 días allá sin agua y sin comida, orando, buscando la presencia de Dios. ¿Entendió, hermano mío? ¿Entendió, hermana mía? Tiene que ser así, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber una búsqueda incesante, tiene que haber una búsqueda del Espíritu de Dios. Una búsqueda incesante. No pueden parar, iglesia. Si paran, se convierten en estatua de sal. Si paran, irán a parar a ese lugar del que les acabo de hablar. Un abismo lleno de tormento, lleno de dolor, lleno de sufrimiento.
Hermanos, de verdad, no quiero que vayan allá, hermanos. Nadie quiere ir allá. Pero si el mundo todavía los atrapa, olvídense. Porque ese lugar está esperando a mucha gente que el mundo atrapa. Mucha gente que el mundo atrapa. Ese lugar está lleno de gente que el mundo atrapa. Quiero dejarles un versículo a los hermanos, unos versículos aquí. Presten atención, esto que voy a decir. Ya volveré con algo espiritual para ustedes. Presten atención. Déjenme buscarlo aquí. Se los voy a leer todo. Déjenme buscarlo aquí. Iglesia. Luego es mejor que lo lean, que ustedes mismos lo lean. Presten atención. Luego ustedes mismos lo leen. Presten mucha atención. ¿Quién de aquí ha escuchado la palabra del sembrador? Presten mucha atención. ¿Quién de aquí ha escuchado la palabra del sembrador? La Biblia habla, hermanos, de la semilla, la cual cayó en el corazón de las personas, cayó en la vida de las personas. Unas vinieron los pájaros, otras el sol las quemó, otras las cosas de este mundo las secaron, se acabó. Y ahora, cuando leen eso, ¿se acuerdan? Ve si no estás encajando en ninguno de estos parámetros. Si estás encajando en alguno de estos parámetros, cuidado, hermanos, porque vas directo al infierno. Si estás encajando en alguno de esos parámetros que dice que las aves vinieron y comieron, robaron, que fue lanzado entre espinos, el sol lo quemó, no prosperó, no dio fruto. Ah, ¿te acuerdas? Cuidado, porque si estás encajando en alguno de esos parámetros, no estás dando fruto. Vas a terminar parando allá. ¿Entendieron? Cuidado, hermanos. Cuidado de que las cosas de este mundo no quiten tu enfoque de Cristo. ¿Entendieron? Cuidado de que las cosas de este mundo no quiten el enfoque. Él intentará robarte tu salvación. Él intentará robar todo lo que les estoy predicando ahora. Él intentará robárselo a ustedes. Toda la palabra que estoy lanzando ahora en el mundo espiritual, Él intentará robársela a ustedes. Él intentará arrancársela a ustedes. ¿Cómo la va a arrancar? Él pondrá las cosas del mundo. Él pondrá la preocupación por la comida, la preocupación por esto, la preocupación por aquello, la preocupación por lo otro, la preocupación por aquello allá, la preocupación por lo demás. ¿Y qué va a suceder? Pronto ya habrás olvidado todo. Así que tienes que estar vigilante, hermano mío, porque el infierno roba, te quita aquello a lo que debes prestar atención, en lo que debes enfocarte, ¿entiendes? El infierno te está robando sin que te dé cuenta. Un ladrón sigiloso, ni siquiera lo notas. Viene, ¿recuerdas cuando muchos dicen, viene de puntillas, con zapatitos de algodón? Sí, hermano mío, viene con zapatitos de algodón para intentar robarte. Despierta, iglesia, despierta. Él está intentando robarte, si no es que te está robando cada día. ¿Entendieron? Exactamente, Mansara. La buena semilla es asfixiada por las cosas de esta vida. Cuidado de no quedar asfixiado con las cosas de esta vida. Cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Cuidado. Les dejo una alerta porque es de suma importancia que vigilen y presten mucha atención. Amén. La alerta está dada. Si quieren parar en ese lugar, el problema es de ustedes. Pero les digo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que el amor verdadero pueda estar en tu corazón, el amor por el Evangelio, por la palabra de Dios, y que estas palabras, hermanos, puedan estar selladas dentro de la tabla de tu corazón para que no peques contra Dios. ¿Qué palabras? La Biblia, medita en ella. Ahí está toda la salvación para tu alma. ¿Entendiste? Entonces, hermanos, es hora de que cambies. Si ustedes escuchan esto aquí y no practican la oración con constancia, buscando con constancia, cuidado, ya te estás yendo al infierno, ¿entiendes? Es solo cuestión de tiempo para que Él
destruya todo, ¿entiendes? Si tú puedes, sí, puedes, sí. La oración puede hacerse en cualquier lugar, sí. Pero les digo, hay un lugar reservado. Es mejor aún, un lugar apartado. ¿Por qué crees que Jesús iba al desierto a orar? Era un lugar apartado, un lugar donde no había personas. Él podía doblar la rodilla allí al lado de los discípulos y orar, pero él iba a los lugares apartados. El lugar apartado es mejor aún. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea el Espíritu Santo. No, continúa orando en tu cuarto. Solo estás en tu cuarto, ora en tu cuarto. Pero si puedes tener un cuartito de oración, alabado sea Dios por eso también. Amén. No estoy diciéndote que no puedes orar en tu cuarto. Puedes orar, pero mejor aún es un lugar apartado. Dios mío, ¿cómo es eso, hermana Sara? Dios mío, ¿cómo es eso? Mira, vamos a ver qué está diciendo la hermana allí. Sara de Dios, en este momento del vivo ahora, hacía días que mi intestino no funcionaba. Funcionó ahora. Dios mío, ¿quién puede dar gloria a Dios? ¿Quién puede dar gloria a Dios? Aleluya. Wellison Leite, pastor, soy muy odiado en mi lugar. En mi lugar debido a la palabra de Dios. Alabado sea Dios por eso. Mayor galardón tendrás cuando seas perseguido, calumniado. Cuando seas perseguido, calumniado, despreciado, mayor galardón aún habrá sobre tu vida. Dios te recompensará mucho más. Qué bueno que estás siendo perseguido. Qué bueno que las personas te están odiando. Qué bueno, porque si no, no serías siervo de Dios. Amén. Hay muchas personas que solo quieren la parte buena, mis hermanos, pero Jesús, Él dejó esto aquí. No piensen que vine a traer paz, sino que vine a traer espada. Padre contra hijo, hijo contra padre. Y así sigue, mis hermanos. La espada está dentro de tu casa. Está dentro de tu casa, varón. Maravilla de Dios. Y las personas serán ganadas a través del buen proceder. La persecución es parte de esto. Tienes que acostumbrarte. Tienes que acostumbrarte. Ah, pastor, mi esposo me dejó. Mi esposa me dejó por causa de la palabra de Dios. Amén, mi hermano. Así mismo es. Es de esa misma forma. Ah, pastor, pero perdí todo, se acabó todo. ¿Cuántas veces tuve que envolver a mi hijo en una toalla para que orinara y defecara en la toalla? Porque no tenía pañales para ponerle. ¿Cuántas veces miré en el refrigerador y no había comida dentro? Pasar 2 días así, solo con agua dentro del refrigerador, por causa de un milagro de Dios, una providencia de Dios, porque Dios no dejó dormir a un hombre durante la noche para que me diera 300 reales, si no, ni comería. Es sufrimiento de verdad, mis hermanos, solo que allá en el cielo no habrá nada de eso. Hoy piensas que sufres, ¿entiendes? Presta mucha atención. Presta mucha atención a lo que voy a decir. Hoy piensas que sufres en la tierra, aquí no sufres nada. Tú no sabes lo que es el infierno. Tú no sabes lo que es el infierno. No estás sabiendo lo que es el abismo, lo que es ese lugar. Y todavía es peor después, todavía es peor después, porque después, ¿qué es lo que va a pasar? Será lanzado dentro del lago de fuego. Todavía peor es después, iglesia. Peor es después. ¿Entendiste? Aquí tienes las luchas, es dificultad con esto, dificultad. Pero Dios siempre da su providencia. Nunca vi a un siervo de Dios desamparado. Puede estar un día desamparado, 2 días desamparado allí, pero luego Dios llega con la providencia. ¿Entendiste? Hay personas que dicen que Dios tarda, hermanos. Dios no tarda. Dios llega en el momento justo. Dios no tarda, mis hermanos. Dios llega en el momento justo. Tuve una revelación de Dios. Dios me dijo así: ay de aquel que dice que estoy tardando. Yo estoy en el tiempo correcto, en la hora correcta. Hay muchas personas que dicen: Señor, tú estás tardando en obrar en mi vida. Comillas, tú estás tardando en obrar. Dios me habló, hermanos, una vez. Ay de aquel que dice que estoy tardando. Ay de aquel que dice que estoy tardando, que me estoy demorando. Dios no se demora en nada, hermanos. Dios llega en el momento justo. ¿Quién fue el que te